Desde los primeros tiempos de la humanidad, el océano ha sido un lugar de misterio y temor. Sus aguas infinitas, oscuras y profundas inspiraron relatos que buscaban dar sentido a lo desconocido. Los pueblos antiguos, al contemplar el mar abierto, sentían que estaban ante una fuerza indomable, habitada por seres imposibles de comprender. Los mitos nacieron de esa mezcla de asombro y miedo, relatos de monstruos gigantes, serpientes marinas interminables y criaturas con formas tan extrañas que parecían desafiar la naturaleza. Para los griegos, criaturas como Escila y Caribdis representaban el terror de perderse en los estrechos mares del Mediterráneo. En las costas nórdicas, los vikingos hablaban del kraken, un ser colosal capaz de hundir barcos con sus tentáculos. En el lejano oriente, dragones marinos eran descritos como guardianes de secretos ancestrales en las aguas profundas. Cada cultura tenía su propio monstruo, pero todas coincidían en un mismo punto: el mar ocultaba peligros más allá de la imaginación. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que estas leyendas no surgieron de la nada. Muchas veces eran el resultado de encuentros reales con animales desconocidos para los hombres de la época. Un pez remo de gran tamaño visto desde la cubierta de un barco podía transformarse en la visión de una serpiente gigantesca. Un calamar colosal, con sus brazos extendidos sobre el agua, bastaba para alimentar el mito de un monstruo capaz de devorar navíos enteros. Así, el origen de los mitos marinos está ligado a la necesidad de explicar lo inexplicable. Los marineros, sin el conocimiento científico que hoy tenemos, interpretaban lo que veían con los recursos que su imaginación les ofrecía. De esta forma, lo real y lo fantástico se entrelazaron, y lo que alguna vez fue solo una sospecha terminó convirtiéndose en historias que recorrieron el mundo entero. Si los antiguos navegantes hubieran podido observar de cerca las profundidades marinas, habrían confirmado que sus miedos no eran exagerados. El océano guarda criaturas tan extrañas y aterradoras que superan cualquier relato inventado. Desde la superficie hasta las zonas más oscuras del abismo, cada capa del mar esconde especies que parecen sacadas de una pesadilla. Uno de los ejemplos más impactantes es el pez remo, una criatura alargada que puede superar los 8 metros de longitud. Su cuerpo plateado y sus movimientos ondulantes en aguas superficiales han inspirado relatos de serpientes marinas durante siglos. Para un marinero sin conocimientos científicos, encontrarse con este animal significaba presenciar un monstruo salido de un mito. Otro caso sorprendente es el calamar gigante, un animal que puede alcanzar longitudes superiores a los 15 metros y que durante mucho tiempo fue considerado parte de las leyendas del kraken. Solo en las últimas décadas, gracias a cámaras de alta tecnología, se ha confirmado su existencia en su hábitat natural. Pero las profundidades del océano aún guardan más secretos. Criaturas como el pez abisal, con su mandíbula llena de dientes filosos y su bioluminiscencia, parecen diseñadas para el terror. El tiburón duende, con su hocico alargado y su apariencia casi prehistórica, es otra prueba viviente de que los mares son refugio de lo desconocido. Cada descubrimiento confirma que el abismo marino es un lugar donde la realidad supera a cualquier ficción creada por el hombre. Estos animales, lejos de ser solo curiosidades, representan el vínculo entre las leyendas y la verdad. Demuestran que las historias de monstruos no nacieron únicamente de la imaginación, sino de encuentros reales con seres que hasta hoy continúan inspirando asombro y temor. En ellos, la delgada línea entre mito y realidad se difumina, reforzando la idea de que el océano aún guarda los mayores misterios del planeta. Para los marineros de siglos pasados, embarcarse en travesías oceánicas era adentrarse en lo desconocido. Los mapas estaban llenos de vacíos y advertencias, y en esos espacios en blanco aparecían ilustraciones de monstruos marinos, advertencias dibujadas como recordatorio de que el mar era un territorio hostil. No se trataba solo de supersticiones, muchos navegantes aseguraban haber visto criaturas imposibles, encuentros que luego se transformaron en relatos de terror transmitidos de generación en generación. El caso más emblemático es el del kraken, descrito por los marineros nórdicos como un ser colosal, capaz de arrastrar barcos enteros a las profundidades con sus tentáculos. Aunque parecía una invención desmedida, hoy sabemos que encuentros con calamares gigantes pudieron dar origen a esa leyenda. Basta imaginar un tentáculo emergiendo en medio de la tormenta para que la visión se convirtiera en un monstruo devorador de navíos. Otros navegantes hablaban de serpientes marinas que emergían de las aguas como columnas vivientes. Avistamientos del pez remo o de grandes anguilas en mar abierto habrían bastado para cimentar estos mitos. El tamaño descomunal y los movimientos ondulantes de estos animales podían aterrorizar a cualquier tripulación cansada y vulnerable. Incluso los avistamientos de ballenas fueron en ocasiones confundidos con bestias legendarias, especialmente cuando mostraban su lomo o sus colas en medio de la niebla. Los relatos de estas criaturas no solo infundían miedo, también influían en la manera en que los pueblos concebían el mar.
Cada historia reforzaba la idea de que los océanos eran un espacio prohibido, habitado por seres superiores al hombre. Para los navegantes, la línea entre realidad y mito era tan delgada que resultaba imposible distinguir si lo que habían visto era un animal desconocido o un monstruo salido del imaginario colectivo. Y en ese terreno ambiguo, las leyendas encontraron el espacio perfecto para crecer y perdurar a lo largo de los siglos. Durante siglos, los relatos de monstruos marinos fueron considerados exageraciones o cuentos destinados a infundir miedo. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la exploración oceánica, muchas de aquellas historias comenzaron a encontrar un sorprendente sustento en la realidad. La biología marina se convirtió en la clave para diferenciar la fantasía del hecho, revelando que, detrás de muchos mitos, se escondían criaturas de carne y hueso. El ejemplo más impactante es el del calamar gigante. Por mucho tiempo, se creyó que el kraken era pura invención de los marineros escandinavos. No obstante, los hallazgos de enormes tentáculos arrastrados a las costas y los relatos de balleneros que aseguraban haber visto colosales batallas en las profundidades empezaron a confirmar su existencia. Hoy, gracias a filmaciones submarinas, sabemos que estos calamares habitan realmente los abismos, alcanzando tamaños que superan los 15 metros. Lo que antes fue leyenda, la ciencia lo colocó en la lista de especies reales. Algo similar ocurrió con las supuestas serpientes marinas. Durante siglos, marineros aseguraron ver colosales cuerpos ondulantes en la superficie. La explicación científica llegó con el descubrimiento de especies como el pez remo, capaz de medir hasta 8 metros y de desplazarse cerca de la superficie. Ese avistamiento, en la época de escasa comprensión del mundo marino, era suficiente para alimentar leyendas de criaturas imposibles. La ciencia también arrojó luz sobre animales prehistóricos que alguna vez dominaron los océanos, como el megalodón, un tiburón gigantesco que vivió hace millones de años y cuya memoria pudo haber alimentado la imaginación humana. El hallazgo de fósiles de dientes de más de 15 centímetros sirvió para confirmar que, efectivamente, existió un depredador marino que superaba con creces al tiburón blanco actual. De esta manera, la ciencia no destruyó las leyendas, sino que les dio un nuevo sentido. Al desenmascarar la verdad, mostró que el océano siempre fue más extraño y fascinante de lo que las historias podían describir. Y, aunque muchas preguntas se han resuelto, aún queda un vasto territorio sumergido esperando revelar sus propios misterios. Hoy sabemos que muchos de los monstruos marinos que poblaron la imaginación de los pueblos no eran simples fantasías, sino reflejos de una realidad que la humanidad aún no comprendía. Las criaturas que inspiraron terror en los navegantes dejaron una huella imborrable en la historia y en la cultura, porque simbolizan el miedo a lo desconocido, al mismo tiempo, la fascinación por lo que se esconde más allá de lo visible. El legado de estas bestias no está solo en las páginas de antiguos diarios de navegación ni en los dibujos de mapas medievales. Está en la confirmación de que el mar sigue siendo un territorio indomable, un lugar donde lo mítico y lo real se entrelazan. El calamar gigante, el pez remo, el tiburón duende y el recuerdo del megalodón nos recuerdan que la naturaleza no necesita exageración para ser asombrosa. Lo que ya existe supera cualquier invención humana. Pero lo más inquietante es que, a pesar de los avances científicos, los océanos aún permanecen en gran parte inexplorados. Se estima que más del 80% de sus profundidades sigue siendo un misterio. Eso significa que nuevas criaturas, tan extrañas o más que las ya conocidas, podrían estar esperando a ser descubiertas. El océano conserva su poder de sorprendernos, y cada expedición es una invitación a redescubrir las fronteras entre mito y realidad. Así, los gigantes del mar no solo son una memoria del pasado, sino un recordatorio constante de que el mundo es más vasto y enigmático de lo que imaginamos. Sus historias, que alguna vez parecieron exageraciones, hoy nos enseñan a mantener viva la curiosidad y la humildad frente a la naturaleza. Porque, en el fondo, el mar aún guarda secretos que podrían reescribir nuestros mitos más antiguos y demostrar, una vez más, que la realidad siempre será más poderosa que la ficción.